estoy con mis últimos mates del 2023, dándoles la bienvenida a este último Mates con Historia de este año 2023. Estuve pensando en el título y en un contenido para hoy que combine la historia con el presente y el futuro. Ustedes dirán, imposible, semejante. Bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? La revolución requiere de tripas, de lágrimas y de coraje. Denme un tiempito y lo voy a ir explicando. La revolución requiere de tripas, lágrimas y coraje. Antes no me quiero olvidar, por eso lo traje acá, agradecer a Santiago Rospide, el coronel Santiago Rospide, que me ha obsequiado su último libro, con dedicatoria, El sueño frustrado de San Martín, El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. El sueño frustrado de San Martín, Santiago Rospide, coronel del ejército argentino. Muchas gracias. Tiene prólogo de Antonio Caponeto, el profesor Antonio Caponeto, a quien hemos citado en algunas de sus obras a lo largo de Mates con Historia, sobre todo en la cuestión vinculada a San Martín, el proceso de independencia americana, etc. Así que muchas gracias, Santiago. Tengo lectura asegurada para estas vacaciones. Ya haremos el comentario oportuno. Y me puse a pensar esta cuestión de combinar el pasado, el presente y el futuro, atendiendo a nuestra realidad, un tanto compleja. La primera palabra, explico, ¿no? Revolución, tripas, lágrimas, coraje, ¿no? Revolución. Caí en la cuenta de que en Mates con Historia, o en general los historiadores, referimos mucho a revoluciones pasadas, ¿no? Nos referimos mucho, nos interesan, tomamos partido por algunas de ellas, ¿sí? Las que ustedes quieran. La Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución de Mayo, la Revolución Cubana, la Revolución Justicialista, en fin. Tomamos partido, tenemos nuestro coraje. La Revolución del 90, la Revolución del 43. La palabra revolución, revolucionario, tiene en general un tono elogioso, ponderable, meritorio. Y sin embargo, parece que nos rendimos sumisos a los pies de Francis Fukuyama, el tan invocado Francis Fukuyama, ¿no? Yo confieso que el libro no lo leí, hizo furor a fines de los 80, comienzos de los 90. Él hablaba, o su tesis era la de que con la caída del bloque soviético se había llegado al fin de la historia. O sea, terminó la historia, como la conocimos. Ganó un bando y ese triunfo del neoliberalismo es definitivo, ¿no? Parece que algunos caigo en la cuenta últimamente de esto, ¿no? Y si la realidad nos requiere ser protagonistas de una revolución, nosotros protagonistas de una revolución que dentro de 100 años será estudiada en la historia como la revolución, pongan el nombre que quieran. No nos vemos parte de una revolución. ¿Por qué? Yo creo que ahora vamos a desentrañar el por qué. Porque una revolución requiere de tripas, lágrimas y coraje. Y nos faltan esos elementos. Nos faltan esos elementos a mi generación y a las que han venido posteriormente, a las más jóvenes, sí. Quizá este video sea especialmente dedicado a los más jóvenes. Venimos aludiendo a los jóvenes en los últimos videos. Y las revoluciones en la historia han sido protagonizadas por jóvenes, no mocosos, pero por jóvenes. 20 y tanto, 30 y tanto. Ya después de los 40 es difícil ser revolucionario, biológica y socialmente. Los protagonistas de las revoluciones han sido los jóvenes. Y es curioso porque parece que entonces, siguiendo a Fukuyama, nosotros ya no vemos una revolución en el horizonte.
Bueno, yo quiero apostar a que sí. ¿Por qué? Y porque el estado de cosas, y una revolución se supone que es cambiar de raíz una estructura, un régimen, un sistema injusto, por otro superador, justo, es un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario. Y yo apuesto y creo que es necesaria una revolución, sí, no tengo temor en decirlo. Si cada uno de nosotros tiene un corazoncito puesto en alguna revolución pretérita y elogiamos y erigimos monumentos y está el nombre de las calles de aquellos otrora pretéritos revolucionarios, ¿cuál es el inconveniente de ser protagonistas de una nueva? ¿Que le tenemos miedo? Entonces sí, una revolución es necesaria, que cambie de raíz una estructura vacía, caduca, estéril y en ocasiones inhumana. Hoy se puede ser revolucionario sin necesidad de tomar las armas. Quiero aclarar eso. ¿Qué significa ser revolucionarios hoy? Bueno, ir en contra de lo que el sistema propone, claramente, ¿no? En algún sentido, uno otea el horizonte, olfatea, ve de dónde viene el viento, qué propone el sistema contra el cual queremos levantarnos, al cual queremos sustituir, y basta con hacer lo contrario a lo que el régimen, el establishment, el poder en términos generales, hoy propone. Entonces hoy es revolucionario, por ejemplo, creer en Dios y no avergonzarse. Creer en Dios, en lo trascendente, no en lo inmanente. Creer en Dios y no avergonzarse. Porque creer y ser un creyente vergonzante, eso es parte del sistema. Creer en Dios y dar testimonio de Dios, eso es revolucionario. Eso es antisistema. Eso es contracorriente. Amar a la patria y al prójimo. Amar a la patria y al prójimo. Eso es hoy revolucionario. Quizá en otras épocas no. Hoy lo es. O el sistema propone eso. ¿El sistema propone eso? ¿Amar a la patria y al prójimo? No. Todo lo contrario. Odiar a la patria, este país de M, ver en el prójimo un competidor al cual hay que eliminar, o en el mejor de los casos, sortear, evadir. Bueno, entonces si el sistema propone eso, ser revolucionario es amar a la patria y amar a nuestro prójimo. Y algo que hoy es muy revolucionario, ¿eh? Porque el sistema lo ha horadado, ha esmerilado este concepto y claramente aborrece de este concepto. ¿Saben qué es revolucionario hoy? Se lo digo a los jóvenes. Formar una familia y ser padres. Formar una familia fuerte, sólida, sobre una roca, con todas las contingencias que pueden venir. Sí, puede fallar, como diría alguien. Pero formar una familia, no un contrato civil, eso es parte del sistema. No, formar una familia. Dar el sí para siempre. Y ser padres. ¿El sistema propone eso? ¿Fomenta eso? ¿Baja línea a favor de estos conceptos? No, todo lo contrario. Los viene horadando, se viene mofando. Genera multitud de átomos migrantes que no saben qué hacer con su vida. De infelicidad completa y absoluta, rellenada por consumismo bobo y estúpido. No se hace cargo el sistema del daño que genera. Nosotros somos los obligados en señalar esos males, tratar de extirparlos, y esto es una tarea cotidiana de fomento y de prédica. Ser revolucionarios hoy también pasa por formar una familia y ser padres. Traer un hijo al mundo hoy, además, es un acto de fe. Es un acto de fe. Entonces, la idea de revolución, ¿no? Para que no nos quedemos con las revoluciones de hace 2 siglos, 3 siglos, que está muy bien conocerlas, ¿sí? Pueden ser una fuente de inspiración. Ahora, si no
Porque dos cosas, o no creemos que haga falta una revolución, yo creo que sí, basta con mirar a nuestro alrededor, o sabemos que hace falta una revolución y no estamos dispuestos a ser revolucionarios. Tripas. ¿A qué llamo tripas? Es necesario para hacer una revolución. A nuestra capacidad de indignarnos ante la justicia. Una indignación visceral que nos revuelve las tripas ante la injusticia. Lágrimas. No se puede ser revolucionario si uno no es capaz de derramar lágrimas cada tanto. Si uno no es capaz de que nada me emocione hasta las lágrimas. Es así de sencillo. Estoy apuntando a esto porque yo esto veo que hace falta y no está presente en la generación que se supone debería ser revolucionaria. Nuestros jóvenes han perdido la capacidad de indignarse ante la injusticia. No se indignan. Nada les revuelve las tripas. Y miren que hay motivos. No se emocionan hasta las lágrimas por nada. Son un témpano en términos de emociones. Y coraje. Animarse a arriesgarse y a perder mucho. Los revolucionarios, desde su vida, su familia, su patrimonio, su fama y su honor, lo han dejado todo. La revolución en general es más el costo que el beneficio, es así. Si no, no hubiera habido. Si hubiera privado el cálculo, el interés, y bueno, no hubiera habido revoluciones nunca en la historia. Y estudiar la historia carecería de sentido. Carecería de sentido. ¿Son las nuevas generaciones capaces de una revolución? Esta es una generación, insisto, los jóvenes, desde los 15, 16 hasta los 30 años. Es indiferente, es egoísta y es descreída. Yo sé que me van a decir, yo conozco un grupo de chicos, unos boy scouts, unos chicos de la parroquia que son maravillosos. Sí, yo también. Pero la tendencia, la generalidad, claro que hay excepciones, en Argentina y en el mundo, por supuesto, y hay culturas que están más preservadas de esto que estoy tratando de esbozar, eso es cierto. Pero yo observo la generación de mis hijos, a sus amigos, sus compañeros, gente, chicos buenísimos, pero incapaces de hacer una revolución, como lo fue mi generación también. Porque esta generación de jóvenes no nace en repollo, ha sido educada o deseducada por una generación que les precedió. Se jactan y nos echan en cara que ellos son una generación más tolerante, más abierta, más inclusiva. No son más tolerantes. Son más indiferentes, que es otra cosa. Las nuevas generaciones no es que son más tolerantes y más abiertos a la diferencia, no. Esto también lo vengo meditando desde hace años, ¿no? Hay un muy lindo ensayo de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, en el que analiza estas cuestiones. No, son una generación más indiferente. Son tan egoístas que les importa nada la suerte del prójimo, de quien tienen al lado. Si te querés drogar y te querés arruinar la vida, hacelo. Yo no te voy a decir que no. No te voy a decir que te estás yendo al precipicio. ¿Por qué? ¿Porque soy tolerante? No, porque soy un indiferente. Me importa un bledo tu futuro. Y si te morís, mala suerte tuya. Eso es lo que caracteriza a esta generación. Tolerante soy yo, que tolero convivir con cosmovisiones distintas a la mía, pero tengo una cosmovisión. Y tolero la convivencia y el pluralismo con quienes no comparten mis mismos valores. Las nuevas generaciones no son tolerantes, son indiferentes.
ante la suerte de su prójimo. Es difícil hacer una revolución partiendo de esa base, ¿no? Porque a mayor indiferencia, menos tripas. Si yo soy indiferente y lo único que me interesa es lo mío y mi beneficio propio, ¿qué puede indignarme, revolverme las tripas, la injusticia cometida con otros? Si existe esclavitud, mientras yo no sea esclavo; si existe aborto y eutanasia, mientras a mí no me aborten y a mí no me maten; si existe drogadicción, mientras yo no caigo en ese flagelo o en esa neoesclavitud, y así podríamos seguir, ¿no? Y hay un problema grave en una generación, sobre todo en los varones de esta generación. No pueden canalizar su energía vital, hacia una causa con fines nobles. Y ahí los tenemos matándose entre sí. Cuando digo matándose entre sí, lo digo de forma literal. Vamos a poner dos ejemplos. La violación en grupal, en manada, en plena ciudad de Buenos Aires, en Palermo. 10 varones turnándose para violar a una jovencita, una mujer, en un auto, en una de las zonas más concurridas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense esos rostros. Estos eran, algunos de ellos, incluso por sus fotos de perfil, todavía no existe condena, ¿sí? Todavía no existe condena. Yo soy abogado, quiero hacer esta precisión técnica, a diferencia del caso que vamos a analizar después. Pero existen fuertes indicios de que van a ser condenados, de que el hecho ocurrió y de que la responsabilidad de ellos existe. Algunos de ellos eran el prototipo del machito deconstruido, ¿sí?, que había tomado al pie de la letra todas las consignas del feminismo y de la deconstrucción. Ahí vamos a ver fotos. Marchaban, eran los aliados del feminismo. En la primera de cambio terminan violando a una mujer. ¿Qué me cuentan? ¿Da para sorprenderse? Yo creo que no da para sorprenderse tanto, ¿no? Son hijos de la democracia, dicho sea de paso, lo que comentábamos en los mates con historia. Tienen palabras como tolerancia, respeto, inclusión, piripipí, desde la cuna, desde la cuna. Y en la primera de cambio se despachan con una violación grupal. Usted me dirá, no son todas así. Ya sé que no son todas así. Pero ¿quieren que les diga algo? Cuando yo era chico, eso no existía. Y si existía, los linchaba la gente. Si existía, los linchaba la gente. Y el caso de los rugbyers, que mataron a un pobre muchacho hace 3, 4 años. Ya han sido condenados. O sea, el hecho ocurrió, están condenados. Otro perfil, más educaditos, quizá de barrios acomodados, de una clase social, de la que algunos siguen con esta ingenuidad de no esperar actitudes como esta. Bueno, sí, esta violencia no reconoce clases sociales. Patearon a un caído hasta matarlo. Patearon a un muchacho caído hasta matarlo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Hay un hilo conductor. No solo la incapacidad de direccionar las energías vitales a un fin noble, sino, y esto me juego que es así, la ausencia de fe. La ausencia de fe, claramente, ¿no? Un comportamiento tribal, salvaje, bárbaro. Esto es un poco el panorama, ¿no? Lágrimas. Ustedes miran, ¿cómo lágrimas? Para hacer un proceso revolucionario, o sea, hace falta ser fuerte. Como hace un tipo que llora y se quiebra, capaz de un proceso revolucionario. Quiero decir
que es muy difícil que alguien encabece o integre una revolución si no es capaz de emocionarse hasta las lágrimas por algo. Santiago de Liniers se decide a reconquistar Buenos Aires. Un día que como católico va a la iglesia de Santo Domingo y es testigo de la profanación de las tropas invasoras, anglicanas, no católicas, al culto católico. Eso es lo que le revuelve las tripas y es lo que lo emociona hasta las lágrimas. ¿Era un flojito Santiago de Liniers? Yo creo que nadie puede serle flojito a Santiago de Liniers, ¿no? Es el héroe de la Reconquista. Juan Manuel de Rosas debe haber experimentado exactamente lo mismo. Tripas y lágrimas ante un país que estaba arrodillándose ante aquellos al que él, teniendo 13 años, había repelido en las calles de Buenos Aires, jugándose el pellejo. Juan Manuel de Rosas. Y esa tosudez debe haber nacido de un... En esta tierra mandamos nosotros. En esta tierra mandamos nosotros. Aunque nos cueste morir, pero nosotros vamos a mandar en nuestra tierra. Dime qué te emociona hasta las lágrimas y te diré quién eres y qué proceso de revolución harás. ¿Qué te emociona hasta las lágrimas? En fin, a mí me emocionan cosas hasta las lágrimas. Yo me emociono, yo me quiebro. Es algo que veo ausente en la generación de mis hijos. Y me da tristeza. Me da tristeza porque yo veo que si no pueden emocionarse hasta las lágrimas por algo, esa generación va a estar marcada por un déficit. Por un déficit. Me emociona la música de nuestros músicos, y conozco algunos. Vamos a tratar de poner imágenes, ¿no? De Elio Ilkov, que ha generosamente colaborado haciendo las notas musicales de nuestra cortina de apertura y de cierre, ¿no? Que estrenamos este año en Mate con Historia. Tiene su canal de YouTube, es músico, vive en Posadas. Alejo Preite, de Caudillos y Valientes, en San Miguel del Monte, que también la guitarra, y conozco otros, no tengo imágenes, y podría acá enumerar a muchos, Francisco Ganora en Córdoba, en fin. Fenómeno propio de nuestro interior profundo, ¿sí? De nuestro interior profundo, muy perdido en las grandes urbes, Buenos Aires, ¿no? Me emociona ver a jóvenes que le cantan a su tierra, porque eso habla de un amor genuino, ¿no? Y yo soy heredero de una cultura clásica, ¿qué quieren que les diga? A mí me emociona hasta la lágrima otras cosas también. La escena del comendador en Don Giovanni, también vamos a tratar de poner imágenes, de Mozart, ¿no? La escena del comendador, ese drama metafísico. La misa de Requiem de Mozart. Que termina inconclusa, ¿no? Por su muerte. Muy gracioso, algunos dicen era masón, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Cómo va a ser masón alguien que escribe la misa de Requiem? Por favor. ¿Cómo puede ser masón alguien que escribe y ejecuta la misa de Requiem, ¿no? Que es una misa de Requiem por los difuntos. Es un catálogo de los dogmas de la fe católica. Para mí debe haber sido una humorada, como en la película, ¿no? Que él se rió de los que lo querían reclutar para alguna secta. Yo me emociono con esas obras. Me emociono hasta las lágrimas. ¿Cómo el genio humano es capaz de esto? Que es tan sublime. Veo las imágenes de los humildes de mi patria dignificados y me emociono. Los pobres, dignificados, elevados en su condición material y espiritual, cuando hubo criollos en esta tierra que mandaron, me emociona hasta las lágrimas.
porque a mí sí me interesa, no me es indiferente la suerte de mi prójimo. Los héroes de Malvinas, que tienen un valor, por eso el sistema promueve la desmalvinización y quiere deconstruir, o sea, destruir el concepto de héroe. ¿Por qué? Porque el héroe es alguien común y corriente que en circunstancias extraordinarias actúa de un modo extraordinario, dando su vida por los otros. Y estos héroes tienen un valor simbólico importante en el pueblo argentino, porque caminan entre nosotros, viven aún entre nosotros. No estamos hablando de los héroes de hace siglos, no, viven, son vecinos, profesores, desfilan en las marchas, en las fechas patrias, están vivos. Por eso el sistema los quiere ocultar y que nos avergoncemos de esa gesta. Porque no vas a hacer cosa que los jóvenes aprendan que hace 41 años hubo gente que estuvo dispuesta y lo llevó a la práctica, a dar la vida por los demás. Tantas cosas me despiertan, me generan una emoción visceral y hasta las lágrimas, ¿no? Lo he visto, lo hemos dicho al celebrar el 7 de octubre en Nuestra Señora del Rosario, ¿no? La devoción mariana de nuestro pueblo, que saluda con pañuelos a la imagen, ¿no?, de Nuestra Señora. Y para los no creyentes hay emociones humanas, tener un hijo en brazos, tener un hijo en brazos, un hijo recién nacido en brazos. Yo pensaba, ¿cómo puedo ser yo capaz de esto? ¿Cómo puedo ser yo, con mis limitaciones, capaz de este milagro? Si no hay lágrimas, no hay tripas, no hay revolución. Y hace falta coraje. No quería poner cojones, porque quedó un poco grosera, ¿no? Sí, no hay revolución sin coraje. Hay una escena en la película Apocalipto, de Mel Gibson, en la que el padre del protagonista le dice al hijo, no te crié para que vivas con miedo. El padre le dice al hijo, no te crié para que vivas con miedo. Y el padre va a ser ejecutado delante de su hijo y muere con una dignidad, siendo un indio, ¿no? Con una dignidad de un caballero templario. No te crié para que vivas con miedo. Quizá así criaron unos padres a unos hijos, esos jóvenes mendocinos que a comienzos de este año, habiéndose implementado una muestra blasfema de arte, en la que había imágenes ofensivas a la Virgen María, muestra llevada a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo, o sea, un edificio emblemático del poder, ¿no?, del régimen. Universidad Nacional de Cuyo, muestra de arte ofensiva a la Virgen María. No van a encontrar muestras de arte ofensiva respecto de otras religiones. No hay nada más impune hoy que burlarse del catolicismo. Eso sí es impune. Entonces ahí se hacen fila. Los mediocres de siempre. En este caso, artistas que por su mediocridad nunca trascenderían. ¿Qué beta encontraron? Ofender a los símbolos católicos. Y hasta que un día hubo unos jóvenes que entraron y rompieron toda la muestra blasfema. Sí, así, la rompieron. Vamos a tratar de poner imágenes. Bien por esos jóvenes. Bien por esos jóvenes. Esos jóvenes tienen tripas, tienen lágrimas y tienen cojones. Esos cojones, ese coraje, contrasta con la tibieza de tantos. Y en este caso incluida la arquidiócesis de Mendoza. Que se limitó a un comunicado vergonzoso. Porque esos jóvenes creo que me representan a mí, porque representan lo que yo hubiera hecho.
Vos ofendés a mi madre, vos ofendés a mi madre, yo te rompo la cara. Así de sencillo. Así. Si no te brota, entonces vos no amás a tu madre o amándola no tenés coraje. ¿Quién interpretó mejor en Mendoza las palabras de Cristo? Al que se la juegue por mí, yo me voy a jugar por él ante el Padre. ¿Los jóvenes o los monseñores? No sé. Yo tengo en claro quién lo interpretó mejor, no sé. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Y vamos finalizando. Habrá que desafiar al sistema en lo que a cada uno le toque. Cada uno de ustedes sabrá. La docencia, el ámbito gremial, la militancia política, muy importante. El ámbito eclesiástico, sumamente importante. El ámbito formativo, educativo, en cada uno de los niveles. El ámbito comunicacional, esta es una modesta trinchera, ¿no? Hay muchos que se dedican a la caridad, está muy bien, conozco muchas iniciativas, en familia colaboramos con muchas de ellas. Quizá también sea hora de encarar una revolución que destruya esas estructuras de pecado injustas que generan ese tendal de desfavorecidos. Está muy bien colaborar para la mesa navideña, la caridad, es lo primero que nos manda Cristo. Ahora, me parece también importante no perder de vista que es mucho mejor alzar la voz y tratar de derribar un sistema injusto que lleva a eso. Por eso la importancia de la militancia política. No hay que tener miedo a los rótulos, a las etiquetas. Nos van a tratar de excluir de la tribu. Esto es más viejo. Hay que seguir adelante. Hay que aguantar el temporal. Y hay que generar vínculos de comunidad. Esto es lo que dice Rothbecker en su obra La opción benedictina. Tratar de no ser un francotirador, que es meritorio, pero es un francotirador. No va a impedir el avance de las tropas enemigas. Con una comunidad de francotiradores la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Está asegurado el éxito? No, nunca está asegurado el éxito. Pero la cosa cambia y las perspectivas cambian. Bien, con este especial navideño llegamos a este fin del 2023. La Navidad, su misterio. Alguien me pidió el otro día que diga algo respecto a la Navidad. Bueno, no, es más del ámbito teológico que histórico, pero hay algunas referencias históricas, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, como católico, misterios y símbolos que rodean la Nochebuena y el día de Navidad, ¿no? Dios se encarna, Dios se hace hombre y elige no un palacio, sino que elige un establo. Un establo. Y los primeros testigos de ese Dios hecho hombre son los más pobres y marginales de la sociedad hebrea, judía de esa época, los pastores. Los pastores eran como el último eslabón de la sociedad de ese momento, ¿no? Ellos son los primeros testigos de esa noche que revolucionó la historia de la humanidad. Nosotros no podemos menos que tratar de hacer lo nuestro desde la posición que nos toque. Nos vamos a tomar, como siempre, unas vacaciones durante el mes de enero. Este es el último Mates con Historia de 2023. El año que viene, si Dios quiere, volveremos con algunos cambios. Entiendo que hay ya un ciclo cumplido, bajo alguna modalidad, o esta modalidad, o este formato. Entonces el año que viene nos reencontraremos con algunas modificaciones que creo yo serían convenientes. Así que con esa perspectiva, me despido de todos ustedes, deseándoles una muy feliz Navidad, un próspero año 2024, que Dios los bendiga y que sean felices.